Buenas noches, amados estudiantes. Hay una nueva oportunidad para presentar el trabajo mejorando con las recomendaciones que les he expresado sin la grabación para que no se ganen lo que no han venido. Pero ya ustedes, pues, a quienes no han venido a clase, pueden explicarle lo que puedo hacer para que quede en la grabación, simple y llanamente, a ver un ratito, es mostrar el, la lista, ¿no? Ahí está, para que quede grabado, para que quede en la grabación. Recomendaciones para mejorar la propuesta metodológica, ahí está. Entonces, la copia y la pega. Muy bien. Me tienen que hacer correcto. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. Permítame un segundito. Vamos. Bien, el enfoque clásico. Hemos dicho que el enfoque clásico tiene que ver con el desarrollo inicial de esta intencionalidad de entender la organización, proponer cosas para ella, para manejar la organización, desde la idea de que se puede aplicar los principios, los instrumentos de la ciencia en la organización. Entonces, es un entendimiento que acerca el conocimiento científico de la época a este ámbito nuevo, que es el tema social, en particular a las organizaciones, a las empresas. Es una etapa que va surgiendo conjuntamente el desarrollo de la revolución industrial, de la gran industria, del desarrollo de la industria, y que va a aflorar una serie de aspectos y consideraciones en virtud del marco conceptual ideológico del pensamiento clásico, absolutamente positivista y mecanicista. ¿Correcto? El marco que envuelve las ideas hacia el entendimiento de la organización está marcado por las ideas newtonianas, tremendamente materialistas y positivistas, que llevan a un entendimiento particular de la organización. Eso va a cambiar luego, con la afluencia de otras ideas, el relativismo, la teoría cuántica y todo, introduce ideas novedosas, el cual ya hoy día gozamos en cuanto a la búsqueda de una manera distinta de entender el funcionamiento organizacional. Pero por esta época
el enfoque clásico se va a sustentar en la visión del conocimiento, en el estado de arte de las ideas científicas de la época, porque se trata de la aplicación de esas ideas científicas a la organización. Y entonces el enfoque clásico plantea pues esta atrevida idea de que la industria debe aplicarse a los principios de la ciencia mecanicista, ojo, estoy hablando de una manera distinta, quiere que la organización funcione como una máquina, como un reloj, de una manera exacta, y se introducen las mediciones, la manera de entender los procesos, los movimientos, el tiempo, etcétera. Eso entra. Y esa ingeniería se quiere aplicar a la industria, al proceso industrial, ¿no? Y básicamente se busca que la industria funcione de una manera precisa, de una manera adecuada, óptima, ¿ya? Como un ingeniero desearía que a un artefacto funcione, ¿no? El segundo aspecto es que ese funcionamiento que tiene que ver con las actividades y los procesos que tiene el proceso industrial, se añade que hay que administrarlo, que hay que gestionarlo, hay que introducir elementos que permitan no solamente que esas operaciones se hagan apropiadamente y en Garce, las máquinas una tras otra, sus piezas y sus procesos de cada máquina sean las adecuadas, las eficientes, sino que eso se articule también con los diferentes aspectos relacionados al proceso industrial, como los recursos, los insumos, el resultado final, los productos que resultan, la participación humana, etcétera. Todo como un gran artefacto bien engranado. El ser humano es un engranaje más de ese aparato industrial, desde el punto de vista de la ciencia clásica, ojo. Y la administración es cómo hacer que ese engranaje, esa armonización de la máquina industrial, yo hablo en términos amplios, porque la industria es una máquina en la cual el ser humano es una pieza de ella. Ese es el enfoque que hay en esa época. ¿Está claro eso? Se junta y corre esta idea, no solamente de la administración de esos factores, de procesos productivos, sino también de aquello que te lleva a tomar consideraciones más amplias, como es el plan, como es la evaluación de resultados, como es la colocación del producto. O sea, que va más allá del solo producir lo que tengo que producir, ¿correcto? Es muy importante esto, que la ingeniería se va a aplicar, o sea, la ciencia aplicada, llamemos paréntesis, ingeniería, va a tomar lugar en estas líneas del desarrollo de la organización. Y aparecen tres grandes ramas, tres grandes corrientes, o sea, digamos que cubren en gran medida, pues, no sé, pues, si el 100%, el 99%, el 98%, de la manera como se entiende el manejo, el funcionamiento y el manejo organizacional. Y una primera rama o enfoque es la rama que proviene de las escuelas, digo las escuelas, se va a convertir luego en una alemana. Y la escuela alemana inicia, porque acuérdense que Alemania es la cuna de las ideas más avanzadas en la ciencia, en la parte de la cúspide de la ciencia clásica y en el inicio de la ciencia moderna. Son alemanes, judíos alemanes, los que van a articular mejor las nuevas ideas de la ciencia y de la aplicación de la ciencia. Alemania es cuna del saber, digamos, científico en muchos de los campos, ¿sabes?
en muchos de los campos. Es curioso luego que, ¿no?, a mediados del siglo pasado, no del siglo XIX, sino del siglo XX, los alemanes van a creerse en la capacidad de conquistar el mundo entero. Es una cosa de loco, ¿sí o no? Claro, ahora se le califica a Hitler y a su movimiento como un movimiento de locos, no tarados. No, tranquilos. Es el centro de desarrollo del conocimiento más importante y dinámico que existió el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. ¿No? No hay que olvidar eso, ¿ah? Porque a veces nosotros, por una mala lectura de la historia, creemos que simplemente fueron salvajes, ¿no?, que salieron a conquistar. Por supuesto que la guerra fue una salvajada, no cabe duda. Pero ojo, no es que estamos de por medio de gente que estaba fuera de la línea de la racionalidad y del desarrollo del conocimiento y la ciencia. Y ahí se desarrolla este entendimiento que se llama el movimiento, esta corriente se llama burocrática, pero no en su acepción peyorativa. No, el nombre de la escuela de la burocrática, la escuela burocrática, es una denominación que califica honrosamente una manera de ver la organización. Con los años posteriormente, la expresión burocrática es peyorativa. Es peyorativa, ¿sí o no? Lo burocrático es engorroso, lo burocrático es, digamos, opulencia de procedimientos, de requerimientos, documentos, en fin, cantidad de gente ociosa, burocracia, ¿no? Eso es ya posteriormente, pero al comienzo no. Tener un buro era para aquellas, para los estados, para las organizaciones de gran nivel, era lo interesante, lo importante. Entonces la escuela burocrática viene del centro de mayor desarrollo del intelecto, de la época. Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando del siglo XIX. ¿Ya? La otra escuela que aparece también en el siglo XIX es la llamada escuela científica. Se autollama la escuela científica, que surge en Estados Unidos, cuna también del desarrollo del conocimiento científico, digamos, más, ¿cómo les puedo decir? Mientras que Alemania, Inglaterra, es ese conocimiento pegado a un entendimiento reformado, protestante, clásico. En Estados Unidos es un poco más el desarrollo del conocimiento sobre bases similares, también protestantes, pero más liberales, ¿no? Libertarias, pero liberales, ¿no? Libertarias o liberales, en este ámbito es casi lo mismo. Esa escuela es la que surge en los Estados Unidos, ¿no? Y la otra escuela, digna de ser tomada en cuenta, porque hasta el día de hoy mantiene esa línea de desarrollo en alto nivel, es la escuela francesa o la escuela gerencial. Si tú quieres hacer un posgrado en gerencia, todos los dedos apuntan a Francia, ¿no? A las escuelas francesas. Pues aquí hasta el día de hoy se mantiene. Claro, hoy en día una formación en gestión de negocio, en gestión empresarial, se encuentra en todo el mundo, y ahora la China también, a pesar que es un país comunista, pero las escuelas en la formación de gerencia organizacional es muy fuerte, ¿no? Y la India, bueno, en todo el mundo, pero en las escuelas iniciales que dan soporte a los principios básicos del entendimiento de la organización de esta perspectiva es la francesa, ¿no? Son 3 escuelas. En cuanto a la escuela llamada burocrática, que es una de ellas del enfoque clásico, el que mejor expresa, quién sabe, alguno dice, no, esa es. Se debería no llamarse escuela burocrática, no, escuela weberiana. El movimiento weberiano es un movimiento muy importante que surge en Alemania
sobre bases de principios filosóficos, ideológicos y éticos muy sólidos, bien sólidos. Weber en realidad es un economista, teólogo organizacional, ¿no? Es un hombre de una formación muy grande. Algunos dicen que si las ideas Weber hubieran tenido mayor llegada en militancia popular, no hubiera sido el marxismo que hubiera invadido el mundo con sus ideas a fines del siglo XX, a fines del siglo, no desde antes, ¿no? De todo el siglo XX, pero en especial hubiera sido las ideas de Weber, las ideas de sociedad sostenible, sociedad de economía solidaria, hubiera sido la de Weber. Sus ideas de Weber toman una nota bastante interesante y atractiva, pero no tan radicales como viene con el movimiento marxista, ¿no? El movimiento marxista le da un carácter más militante, más agresivo en la búsqueda de una sociedad que en el extremo tiene los bienes en común y los medios de producción son tomados, entre comillas, por el pueblo, ¿no? O por el partido del pueblo. Esto es un entendimiento bastante radical, pero en virtud del desarrollo de la era industrial, que genera una sociedad de clases, efectivamente era una sociedad de clases, en la cual la miseria era muy amplia y difícil de aceptar, digamos, en un momento determinado, y las pirámides económicas y sociales eran bien empinadas, bien altas, es que las ideas radicales toman lugar, toman posición y aceptación y militancia, pues, ¿no? Por eso los movimientos revolucionarios se van a dar en diferentes lugares del mundo. Y entonces, pero Weber tenía otra idea. Weber, si la idea de Weber hubiera prosperado, este camino hubiera sido, según dicen algunos críticos de Weber, hubiera sido un camino más sostenible en el tiempo, más aceptado. Hoy en día parece ser, si ustedes leen la obra de Weber, parece ser que en esta época se cumple el sueño de Weber, ¿no? En la cual no hay polaridades extremas, ¿no? Siempre hay contradicciones, pero siempre, no hay polaridades extremas. Y los socialistas parecen capitalistas, y los capitalistas parecen socialistas, ¿no? Ustedes miran una propuesta del Partido Demócrata de Estados Unidos y tiene un sentido social bastante, digamos, claro, ¿no? Si ustedes miran la política de desarrollo económico de la China y de cualquier país llamado anteriormente comunista o socialista, tiene una visión liberal y de mercado absolutamente sorprendente, ¿no? Para no creerlo, ¿sí o no? Son ideas que algunos dicen, algunos críticos, bueno, de los que yo leo, que es el sueño weberiano que ha venido por un camino distinto a la propuesta que hizo. Pero Weber escribe también sobre las organizaciones y en base a su perspectiva no económica, no ética, moral, porque gran parte de sus escritos son éticos. En este caso, organizacional, sus escritos organizacionales sientan la base de la arquitectura conceptual de la manera como una organización debería manejarse. Y un primer aspecto es que él propone que todo organismo vivo, organismo que se lleva adelante, que se construye, debe tener un sistema formal de reglas. Es innegable, ¿no? Hasta el día de hoy. No es que cada uno hace lo que le da la gana. No es que tú así a la loca vas a hacer, aunque llega un momento, y más adelante les voy a comentar, que va a venir un movimiento, una escuela, digamos, que va a establecer un criterio más bien así, de, de actuación heterodoxa, se le dice, ¿no? Heterodoxa, pragmática, exitista, que va a romper con los esquemas estructurales o estructurados que había. Pero con Weber, entonces, el planteamiento es un sistema formal de reglas
y los procedimientos o los procesos que se dan, las actividades que desarrollan, deben estar debidamente detallados, claramente detallados. Hoy en día uno no se puede alejar de eso. Si tú quieres hacer una acreditación en una certificación de calidad, estás obligado a tener tus procedimientos debidamente formalizados, debidamente procedimentados, debidamente medidos, debidamente controlados, ¿sí o no? O sea, Weber sigue existiendo, se ha vuelto eterno. O sea, ese sistema de reglas, formal de reglas, no es algo que hoy en día se desprecia, aunque puede haber un mensaje para algunos que hemos roto la escuela burocrática, estamos más allá de la escuela burocrática, se equivoca. Hoy en día se ha vuelto mucho más vigente que la calidad tiene que ver con el cumplimiento de ciertos requisitos que deben estar explícitos y que deben estar insertos en formas de calidad. Para eso hay normas de calidad, normas en cantidades que ustedes ni se pueden imaginar, en cantidades. Sistema formal de reglas. El sistema formal de reglas tiene que ver cómo hago las cosas, cómo me organizo, ¿ya? La de Weber. Y eso tiene que ver con un concepto de impersonalidad. Y que quiere decir que yo no hago las cosas en función de lo que me da la gana, en función de mis posibilidades, en función de mis intereses particulares, personales. Para Weber, que viene del mundo protestante, yo debo hacer las cosas en virtud de normas superiores, en virtud de intereses corporativos, colectivos, no en virtud de mi interés personal, ¿no? No es que ahora se hace esto porque ahora está este tipo que, no, es su amigo de Dina y él tiene interés por esta cosa. No, 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 no. El concepto burocrático de esa época hace que se crea que lo más divino, lo mejor, es cumplir con el propósito superior, no de mi antojo, no de mi instinto, no de mi interés particular. Por eso la base de las ideas de Weber, como ya les he mencionado, tienen una marca moral, ética, y lo impersonal es ético. No es que despersonalice al ser humano, no se trata de eso, sino que el quehacer organizacional debe responder a los intereses organizacionales, colectivos, a la sociedad, tener un derrotero superior al interés individual, ¿no? Y para Weber, el trabajo hay que realizarlo ordenadamente. Ustedes saben, los protestantes son metódicos. El metodismo, no sé si ustedes han escuchado que hay un movimiento protestante llamado metodista, que es de raíces inglesas en realidad, pero tiene mucha llegada al mundo occidental, europeo. El metodismo, el método, lo metódico, perdón, lo metódico. Entonces lo metódico te obliga a tener claridad cómo es que yo voy a hacer las cosas, dividir el trabajo. Lógicamente que estamos hablando de una escuela de enfoque clásico en virtud de las influencias que tiene el entendimiento científico, ¿no? Que ordena en etapas, en partes, delimita claramente esos espacios para darle funciones en las que no se duplique, no se desperdicie el tiempo volviendo a hacer las cosas, sino cada quien tiene el espacio y la función y el derrotero bien establecido, distinto al que va a hacer el siguiente paso. Divido el trabajo. La división del trabajo es un concepto que va a afectar también la perspectiva de la sociedad, de las economías. Las economías mundiales aplican, no sé si implícita o explícitamente, la división del trabajo. Los países desarrollados consideran que ellos están dedicados a la investigación, a la creatividad, al valor agregado, mientras que los países subdesarrollados deben dedicarse a la extracción
a la producción de insumos, es decir, a las actividades primarias, se le llama, ¿sí? Primarias. El mundo se divide el proceso global de manera diferenciada. División del trabajo. Es un concepto amplio, digamos, es una ideología global, ¿no? De dividir el trabajo. Y esto es un tema importante para Weber, debe haber división del trabajo. Esas ideas están en sus escritos para el campo organizacional y también para el campo de las economías, ¿no? De las sociedades. Lo mejor es dividir el trabajo. Tú sabes hacer esto, eres especialista en esto, chambea tú en esto. El otro sabe otra cosa, tiene otras habilidades, haga esto. Y ese tema de las especializaciones tiene un origen muy fuerte en las ideas clásicas, en el mecanicismo clásico y que se desarrolla en Europa, en los Estados Unidos. Y una de ellas es dividir el trabajo. Hasta el día de hoy nosotros pensamos de una u otra manera que yo me debo especializar y desarrollarme en un ámbito determinado, ¿no? Entonces esa división de trabajo va a ser una división funcional. No va a ser una división por proceso, sino funcional. Pero esa es la propuesta de la escuela weberiana. También el orden bíblico, vamos a decir de esa manera, es tener una estructura jerárquica claramente definida, ¿no? Es decir, los protestantes, como leen la Biblia bastante, la primera forma organizacional que se da en el pueblo de Dios se llama de los jueces. La primera forma, antes de los reyes, cuando uno lee la Biblia, no sé, ¿alguno de ustedes ha leído Biblia? Yo hago referencia, no han leído, ¿no? Pero si leyera, vas a dar cuenta que bien interesante esa historia, porque son, pues, Adán y Eva eran nómades, ¿no? Eran nómades, así de simple, se tapaban con hojita, dice, de parra, pero bueno, y luego viene a constituirse ciudades, ¿no? Con Abraham se buscan un lugar donde ir, ¿no? Y le prometen una tierra, es la tierra prometida, y va en su búsqueda, por ahí caen en esclavitud, época de la esclavitud, y luego salen de la esclavitud y son nómades por un tiempo, ¿no? Hasta que ya luego se van a establecer y ahí se crea una estructura jerárquica. Siempre fue jerárquica, ¿no? Con los, se llaman los patriarcas, esos que vienen hacia atrás, siempre hay un patriarca y la gente lo sigue. Pero luego el patriarcado se convierte en una estructura jerárquica, llamado en la Biblia se le llama jueces, donde hay un Moisés y su mano derecha, Aarón, y luego las tribus, 12, tienen cada uno unos jueces, así se le va a llamar, jueces, que son los que establecen las normas, son los que se encargan de administrar cada comunidad y dentro de ellos, en grupos se establece una línea jerárquica. Esta forma de entender la organización es muy antigua, inspirado en esa percepción de buena marcha que tiene este tipo de organización, es que en esa época se considera que es muy interesante establecer una distribución de las actividades del quehacer en forma funcional bajo una estructura arbolizada, jerárquica. Pero para Weber, esa condición de jerarquía en la cual alguien se hace responsable, el que se hace responsable de los diferentes niveles de la jerarquía, de los jerarcas, debe ser por razones carismáticas y racionales. Acuérdense que el racionalismo del siglo XVIII tiene una gran, desde el siglo XVI, el racionalismo tiene una fuerte carga por el mundo protestante. Ustedes saben eso, ¿no? Lo habrán estudiado. Lo que pasa es que los países gobernados por el imperio católico, el imperio romano católico, es dogmático, profundamente dogmático.
Cuando sale el protestantismo, o sea, la reforma, los reformadores plantean la eliminación de ciertas dogmas, como la infalibilidad del Papa, en fin, varios dogmas ya que se tienen. Entonces, porque los protestantes no son tan dogmáticos, sí tienen dogmas, pero no son tan dogmáticos como era tradicionalmente la iglesia. Ellos plantean una reforma para que ciertos dogmas que generaban una situación bastante contraria a lo que la Biblia decía, ellos dicen debería ser así. Y se vuelven antidogmáticos. Entonces se vuelven más racionalistas. El racionalismo tiene su fuente, su desarrollo inicial en Inglaterra, en Alemania. El racionalismo nace de ellos, del protestantismo que rompe contra la estructura dura estructura dogmática que tenía la Iglesia Católica en esa época. Ahora ya no, pues la Iglesia Católica ya no es tan dogmática el día de hoy. Tiene otra caracterización, pero los primeros rompedores dogmáticos son los protestantes, y es por eso que la escuela weberiana insiste en que debe haber racionalidad, no imposición, no es que así debe, es el hijo del dueño, pues, no. ¿Cuál es la lógica racional que lleva a que alguien se haga cargo que esta función se debe insertar en la organización? Racionalidad. Ustedes saben que los protestantes leen la Biblia y cada quien saca sus conclusiones como le da la gana. No es que alguien se lo impone. No es que de pronto el Papa dice esto es lo que hay que creer y el cura de un lugar repite y todos deben creer. Eso no sucede en el mundo protestante. No hay una directiva general, cada iglesita que hay un predicador que dice la verdad. Y cada creyente si quiere atraca, si no, no atraca. No es que tiene una actitud de aceptación, como se dice, sin derecho a protesta. No. Esa condición está dada en la propuesta de Weber. Debe ser, primero, carismática. Cuando se habla de carismática, se refiere a alguien que ha logrado por sus hechos, por sus actos, por su conocimiento, por los años que tiene ahí, influencia. Carisma es igual que influencia. Influencia, ¿no? Deben ser influencias. Es decir, generar un sentido de respeto y de aceptación de su poder, de su autoridad. La autoridad debe ser aceptada por su carisma, no como en la facultad. Perdón, disculpe, no me voy a meter ahí. Estoy grabando. No es que yo elijo y ahí está. No. Que ahora el Congreso, ¿qué porcentaje de aceptación tiene? ¿Usted tiene la última estadística? ¿Alguien sabe cuánto de aceptación tiene el Congreso de la República? La Presidenta de la República creo que tiene menos del 5%, ¿no? Por ahí está, ¿no? Dígame, es una persona que se le puede calificar que tiene autoridad sobre la sociedad. Eso es un tema que se discute en la moral protestante, pero que se lleva al entendimiento de cómo la oración debe ser. Debe ser con una jerarquía establecida, clara, pero que deben estar ubicados quienes tienen autoridad. Es decir, el carisma es muy importante. Cuando digo carisma no es porque se crea alguien superdotado, sino que demuestra que tiene capacidad y es capaz de influir. Y además hay racionalidad en dicho ejercicio. La estructura de la autoridad debe estar pormenorizada para que nadie haga más allá de lo que se le permite. Nadie haga abuso del nivel que tiene, sino que debe decir claramente cuál es su ámbito de autoridad, ¿no? Y que él está obligado a cumplir. Está obligado a cumplir, pero está impedido de irse más allá. Eso para Weber. O sea, por eso ustedes cuando ven cualquier organización que se mantiene hasta el día de hoy estos reglamentos, las funciones, esto es muy importante, la definición de la autoridad de cada instancia. En el modelo de Weber
quien entra a una organización, su compromiso es a largo plazo. Entras para morir ahí. Entras para que tu vida crezca en aprendizaje, en desarrollo, contribuyas y finalmente, cuando te llegue la muerte, viejo ya, arrugado, pelado o encanecido, termines en el lugar donde te has desarrollado y has hecho desarrollar la organización. Es el modelo weberiano, tiene esa perspectiva, digamos. Y como decía, racionalidad. La racionalidad, como repito, hay que entenderlo. Porque ustedes conocen a los evangélicos que pertenecen al movimiento protestante, pero del sector conservador americano. El protestantismo no solamente hay evangélicos, sino hay otro conjunto de gente, pero la gran mayoría son gente que abriga la racionalidad, no el dogma. Mientras que en Estados Unidos se desarrolló un movimiento llamado de pietismo radical que retoma el tema dogmático. Y hay gente que ni siquiera estudia, pero sí cree que algo sucede. Ya, bueno. Pero el protestantismo tiene eso. Entonces, la escuela burocrática, llamada escuela burocrática, que está articulada en gran medida por la propuesta de Weber, tienen esta caracterización, ¿no? Sistema formal de reglas, impersonalidad, clara división y adecuada división del trabajo, una estructura jerárquica establecida donde la dirección de esta tiene que contar con autoridad, o sea, carismática, ¿no? Con su autoridad, con racionalidad. Hay una estructura claramente definida del poder que se tiene y el compromiso del poder y de la responsabilidad. El compromiso es de largo plazo y todo lo que se hace en la organización tiene que tener una consideración de racionalidad. Preguntas. Nos queda 50 segundos. Entonces, yo voy a abrir esta opción. Nos vamos a encontrar el miércoles para continuar con esta explicación y el sábado va a ser el plazo, así como es el plazo para la primera entrega de lo que viene. ¿Ya? Yo tengo que ver cómo reprogramamos, porque si me quedo con dos grupos, yo no puedo eliminar grupos mientras no se retire el resto, pero sí puedo reordenar a la gente. Voy a hacer eso. O reordenar, se va a quedar con el grupo 5 y 2, donde Ronnie se incorpora al grupo en la que está Gerson y Guadalupe, ¿no? Entonces, Julio. Y ya, con eso nos vamos hacia adelante. Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces nos encontramos el día miércoles. Muy buenas noches con todos.